con las tareas. Bueno, las mías son poquitas, no se quejarán, ¿ya? Y además son facilitas. Ni digan que son difíciles. No, profe, sí estaba fácil. Sí, es fácil. Además se comprende mucho, ¿no? Y es bonito aprender de estos temas. Vamos a ver. Intento subir la presentación de esta clase, pero así nos sucede con el internet de repente. Bueno. Se queda haciendo cosas. Buenos días, profe. Hola. Eso es. Bien, ya creo que estamos todos, ¿verdad? Podemos empezar. Sí, profe. Ya. Vamos un minutito más, entonces. Bien, buenos días con todos y todas. Vamos a empezar esta clase que es muy importante. Espero que hayan visto también el material que está subido en el aula virtual. Recordamos que los papeles o el papel importante del investigador en psicopedagogía es identificar las variables, analizar el problema, plantear hipótesis de una forma adecuada, obtener información de fuentes primordiales o que se puedan utilizar de una forma adecuada. No puede ser cualquier fuente de información, sino tiene que ser una información que haya sido validada con encuestas validadas. Yo no puedo crear mi propia encuesta
y aplicarla. Tengo que validar esas preguntas. Si ustedes ven el material, hay allí una alternativa sobre, por ejemplo, una de las características poblacionales. Por ende, el papel del investigador también tiene que ser identificar cuáles son esas características poblacionales. Supongamos, una característica poblacional puede ser inclusive sexo, género, puede ser nivel socioeconómico, nivel educativo. Esas son características poblacionales que más tarde, en el conjunto de variables que intervienen en ese momento, pueden convertirse en un indicador. Es decir, un conjunto de variables puede formar un indicador. Entonces se añade una característica más al papel del investigador en psicopedagogía o afectado hacia la educación. Primero, uno es la identificación de un problema. Dentro de la identificación del problema estaría la identificación de las líneas de investigación sobre las cuales se afecta ese problema. Y además es muy interesante porque esta línea de investigación, o mi problema a resolver, está relacionado con la institución sobre la cual estoy trabajando o sobre los objetivos, en este caso que puede perseguir el gobierno, que puede perseguir las universidades, las escuelas, etcétera. Siempre tenemos que apuntar a resolver problemas relacionados a esas líneas de investigación porque así nuestra idea es mucho más vendible. Entonces está la identificación de variables, ¿no es cierto? Identificación del problema, la identificación de variables. Dentro de eso, por supuesto, podemos estructurar el tema de los indicadores y esto tiene que estar apegado a una línea de investigación. Y después de eso podemos nosotros analizar el comportamiento de esas variables, hacer la operacionalización, identificar cuáles son las características de mi población. Insisto, que puede ser nivel socioeconómico, económico, demográfico inclusive, y más características poblacionales. Entonces, esto es muy importante a la hora de realizar una intervención en psicopedagogía. Esto siempre tiene que ser el papel del investigador, preguntarse cuáles son los problemas específicos, cuál es la hipótesis específica que voy a resolver y luego ya en la recolección de información utilizar instrumentos válidos. Insisto, no puedo utilizar mi propia encuesta, es decir, un conjunto de preguntas que me planteé. Esas preguntas tienen que ser validadas, tienen que ser enfatizadas y tienen que ser respaldadas de forma teórica. No puede ser cualquier pregunta. Dentro de esas características aparecieron, o aparece, una de ellas, son los estilos de aprendizaje, que inclusive cuyo material está subido en el aula virtual, ustedes pueden verlo, pueden analizarlo. El aprendizaje no es más que la forma como aprende un estudiante, ¿no es cierto? Cómo aprende el discente. En los momentos actuales en que nos encontramos, es muy importante identificar esta manera como aprende, porque uno de los secretos, si quieren, una de las características fundamentales de la educación en línea es una educación personalizada, en donde tiene que identificarse justamente eso, qué tipo de material le gusta al estudiante, cómo tiene que enfocar, en este caso, el docente, su clase. Es distinto una educación presencial que una educación online o en línea. Entonces, en este tipo de elementos es muy necesario identificar cuáles son las características de la población. Una de esas características a nivel de educación es el estilo de aprendizaje y apareció en el año 1984, Jone y Alonso, con un conjunto de preguntas, ¿no es cierto? Con un conjunto de preguntas que nos ayudan a identificar cuál es el estilo de aprendizaje, conocerlo y en base a eso el profesor tendría o tiene que establecer una particularidad. Por ejemplo, ya sería una recomendación de de la investigación o de la aplicación del estilo de aprendizaje, establecer cuál es la particularidad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y ubicar elementos y ubicar material pedagógico para que pueda aprender de mejor manera. Muchas veces puede relacionarse inclusive el fracaso escolar a un estilo de aprendizaje no puntualizado o que no pudo darse cuenta. Hay personas a las cuales les gusta observar videos, a otros les gusta leer, a otros les gusta ser reflexivos, a otros les gusta ser activos y así por el estilo. Entonces, una de las características, por eso digo que el papel del investigador, a más de las que he nombrado, es identificar las características de su población, saber en qué contexto está, saber cómo analizar ese contexto. Y ahí aparece lo que hablábamos de Jone y Alonso en el año de 1984, en donde pueden mirar un conjunto de preguntas, o ellos establecieron un conjunto de preguntas validadas que permiten identificar el estilo de aprendizaje de cada estudiante, y esto es muy importante para establecer la particularidad de la enseñanza. Entonces, sobre eso nosotros podemos ya establecer características poblacionales, decir, por ejemplo, en mi población hay más activos, más pragmáticos, hay menos reflexivos, pero más activos, y hacer comparaciones entre ellos. Estas comparaciones son muy válidas. Cada pregunta
en Alonso Honey está relacionada. Es decir, la respuesta de una pregunta está directamente relacionada con la respuesta de otra pregunta. Entonces, esto hace que el gráfico, por ejemplo, este de aquí es mi estilo de aprendizaje, ya lo habrán visto los que miraron el video que se encuentra subido también. Este de aquí es mi estilo de aprendizaje, yo soy mucho más, es una combinación entre teórico, pragmático y reflexivo, no soy activo. Entonces, esto lo miramos para cada uno de nosotros y empezamos a hacer una intervención sobre un objeto. ¿Cuál es nuestro objeto relacionado con el objetivo? Conocer el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes o de cada uno de los discentes en escuela primaria, colegio, universidad, con el fin de verificar si es que hay algún problema en, por ejemplo, o enfatizar la hipótesis en el problema de un posible fracaso escolar. Sostenido en qué cosa, en la buena o mala identificación de un estilo de aprendizaje. Estas son las preguntas que se establece aquí. Insisto, no son cualquier pregunta. Hablamos de un estudio del año 1984 cuyos resultados efectivamente son resultados tipo oro, un fichero tipo gold, que es el que estamos observando acá, y el cual podemos validar. De hecho, esto ya se encuentra totalmente validado por muchas personas y muchos estudios. Hay muchas publicaciones que validan esto, insistiendo en que si nosotros vamos a hacer una intervención, no se puede hacer cualquier pregunta o una pregunta que se me ocurra. Insisto, esto está validado. Entonces, aquí tenemos nosotros 50 preguntas, creo, no 50, perdón, me equivoqué, ¿cuántas? 80 preguntas. Son 80 preguntas, ¿no? Cada una de ellas tiene una escala de 1 a 0. 1 si lo afirma, si la respuesta la afirma completamente. Por ejemplo, dice, me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. Pues aquí yo me he equivocado, perdón. Si es que este es mi estilo de aprendizaje, yo puedo cambiarlo. Yo no me aburro haciendo eso. Entonces dice, me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. Lo niego rotundamente porque yo no me aburro con eso, pero habrá quien sí se aburre. Entonces le dice, lo afirma completamente y le pone el valor de 1, o lo niega completamente y le pone el valor de 0. Y así para cada una de las preguntas que nosotros podemos poner. Y mientras, por ejemplo, aquí abajo un poquito, estamos contestando, podemos ir observando cómo cambia el gráfico. Entonces, este cambio de gráfico es muy interesante interpretarlo, vuelvo a insistir, con el fin de, por ejemplo, si alguien quiere ser muy explícito conmigo, pues tendrá que darse cuenta que soy pragmático, soy teórico y soy reflexivo, muy pocas veces activo, y así para cada uno de nosotros. Entonces, su tarea en ese sentido se encuentra subida en el aula virtual y, por favor, identificar cuál es su estilo de aprendizaje con el fin luego de ir creando grupos y de ir conociendo cómo se aplica la teoría y la práctica en procesos de intervención. Además, que quede en nuestra mente cuál ha sido el papel o una de las características del papel del investigador. Es identificar un problema, identificar una línea de investigación, porque si no nuestra idea no es vendible, relacionada con la institución en la cual nosotros estamos actuando. Luego, identificamos también la hipótesis, que tiene que ser muy válida, relacionado totalmente con una teoría. Siempre tenemos que fundamentar con la teoría. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de Alonso Honey, que planteó un conjunto de preguntas válidas, que han sido estudiadas por mucho tiempo, para establecer una de las características poblacionales, que es el estilo de aprendizaje. Entonces aparece otro papel del investigador, identificar las características poblacionales. Un conjunto de características poblacionales está compuesto por un conjunto de variables. Aquí dijimos que hay 80 preguntas. Es muy probable que si hacemos un análisis en este sentido existan 80 variables. Esto a veces descomprime el mito de que en un estudio solo tiene que haber 2 variables. Aquí probablemente, dado que cada pregunta recibe un valor de 1 o 0, estamos hablando de 80 variables. Entonces habría que estudiar si es que hay variables relacionadas, variables dependientes, variables independientes, variables internas, variables externas, ¿no es cierto? Variables fuertes, variables débiles, todo eso en un estudio. Pero antes nosotros necesitamos conocer cuál es nuestra población, analizar cuál es nuestra población. Otro papel del investigador es establecer conjeturas válidas, conclusiones válidas, afirmadas efectivamente en la teoría y en el aparataje experimental, como el que estamos haciendo nosotros. Todo eso entonces compone una intervención, todo eso compone un análisis de intervención sobre una institución, sobre un caso de estudio, sobre un elemento, sobre un objetivo que queremos cumplir relacionado con
investigación sobre la psicopedagogía. Entonces, analizábamos este conjunto de elementos. La tarea para ustedes está planteada en el aula virtual. Pueden observar cómo se ha realizado este tipo de elementos, y es identificar por cada uno de nosotros, en este caso todos, tanto ustedes como yo, cuál es nuestro estilo de aprendizaje como característica poblacional. Además, tenemos un conjunto de personas, ¿no es cierto? Creo que, ¿cuántos estudiantes somos? ¿Cuántos estudiantes hay, por favor? En el paralelo, séptimo A, ¿cuántos hay? Niños, ¿cuántos hay? Creo que son 33. 33. Entonces hablamos de una característica... 36, profe. 36 estudiantes más un docente, ¿de acuerdo? Siempre hay que hacer esa diferencia para este curso, que son las características poblacionales. Ahí tenemos otra característica. En este paralelo existe un docente y existe 36 estudiantes. ¿Estamos? Hablando de eso, por favor, si es que no se encuentran matriculados, legalicen su matrícula, que todo quede bien. Si es que no están matriculados, no pueden asistir a esta clase porque después hay complicaciones en pasar las asistencias, notas y más, y nos complicamos mutuamente. Por favor, si es que no hay matrícula legalizada, les ruego arreglar ese problema inmediatamente con secretaría o con coordinación de carrera. Continúo entonces, ya más o menos he hablado de las características que tiene que hacerse. Una de las características poblacionales ha sido el estilo de aprendizaje. También puede ser diversidad, también puede ser nivel socioeconómico, también puede ser educación. Depende del objetivo que nosotros queremos lograr. Pero durante todo este tiempo he estado hablando de la intervención, ¿de acuerdo? De la intervención. Intervenir. Intervenir significa poner a disposición todo mi conocimiento para arreglar un problema. Significa que anteriormente ya identifiqué un problema y verifiqué si es que esto está relacionado con una línea de investigación. Además, identifiqué probablemente el conjunto de variables. Además, supe si es que hay otras investigaciones que están o que ya fueron hechas sobre la entidad, sobre el sujeto de estudio o sobre el problema que intento resolver. Entonces, todo ese aparataje empieza siendo el papel de un investigador relacionado con instrumentos de tecnología o con instrumentos tecnológicos, como en este caso el software. Hemos visto de alguna manera Excel. Sabemos que hay fuentes de información primaria y secundaria. En este caso, la secundaria era lo que teníamos de Ecuador en cifras en la clase pasada, y ahora vamos a obtener de fuente primaria. ¿Por qué? Identificamos ya el estilo de aprendizaje de cada uno de nosotros. Eso es fuente primaria. En eso, recalcar una circunstancia: cada vez que obtenemos datos, cada vez que analizamos elementos de una persona, inclusive animales o sujetos de estudio, siempre hay que tener permisos. Eso se llama acuerdos de confidencialidad. Entonces, siempre respetando las normas, reglas de cada institución, de cada país, y por supuesto la confidencialidad de cada persona. Eso no puede revelarse y tiene que mantenerse siempre en el secreto absoluto de la investigación. Muchas veces se utiliza nombres que no son, siglas. A veces no se visualiza, o debe no visualizarse los nombres, identidad, dónde vive, y etcétera, de circunstancias, con el fin de precautelar siempre cuál es la particularidad de cada persona o del sujeto de estudio. Entonces, eso también es otra de las características de la investigación, en cualquier tipo de investigación, mucho más aún en el ámbito educativo, donde nos podemos encontrar con casos de problemas de aprendizaje, con casos de autismo, con casos de problemas psicológicos que lo manejan ustedes más que yo. Entonces, hablamos del tema de la intervención. Preparados con todo este conjunto de elementos que hemos visto, preparados con más o menos las características que ya conocemos del investigador, con las características que debemos identificar en el grupo de población sobre el cual queremos intervenir. Entonces, aparece la palabra intervención. Intervención es poner a disposición todo mi conocimiento para poder resolver un problema de una institución, de un sujeto, de un caso de estudio, de utilizar todo mi conocimiento para abarcar un objetivo. Y aparece entonces que ya con los conocimientos que tenemos que enfatizar sobre cómo intervenir. Saber cuáles son las características que necesitamos para intervenir sobre una institución, intervenir sobre un sujeto de estudio, intervenir sobre un caso de estudio, y así sucesivamente. Entonces tenemos un modelo de intervención. Bien, ¿cuál es el concepto? Como lo podemos mirar ahí en el campo de la orientación educativa, un modelo de intervención constituye en el marco teórico, ya lo analizamos, ¿no es cierto?, que todo tenemos que responder en base a una fundamentación teórica. Si es que los estudios, por ejemplo, Alonso Honey en 1984,
ya fueron realizados, están siendo respaldados, todo lo que sacamos de allí es un fichero tipo Gold, un fichero tipo oro, y por lo tanto podemos utilizarlo en otras investigaciones. Tenemos fundamentación teórica. No se puede partir de la nada, no se puede partir simplemente por casos de prueba y error. Necesitamos una fundamentación teórica que nos vaya ayudando para poder respaldar después nuestras conclusiones, que guía las líneas estratégicas. Volví a decir que yo le llamaba identificación de las líneas de investigación. Ahora, ya en el concepto, vamos a decir que guía las líneas estratégicas de intervención en la práctica para resolver un problema, ¿no es cierto? Entonces, repito, en el campo de la orientación educativa, un modelo de intervención constituye el marco teórico, la fundamentación teórica que hay que tener, que guía las líneas estratégicas, las líneas de investigación, de intervención en la práctica. Un modelo de intervención refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención. Todo modelo está pegado a una metodología. Si ven, esto está relacionado directamente con una metodología de investigación, puesto que la metodología de investigación hay que diseñarla, hay que saber qué método se va a aplicar, hay que definir cada uno de los pasos, que sería la estructura, y cuáles son los componentes, cuáles son los elementos estadísticos, matemáticos, experimentales que se va a utilizar, características poblacionales en un proceso de intervención, ¿no es cierto? Esto ya ha sido relacionado por algunos autores y son los conceptos que vamos a manejar. Entonces, un modelo de intervención constituye el marco teórico, la fundamentación teórica, las líneas de investigación, líneas estratégicas que guían, ¿no es cierto?, la intervención en la práctica. Ya el modelo, o sea, la metodología, refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención. Por lo tanto, los modelos de intervención ordenan, secuencian y sistematizan las acciones prácticas en relación a la orientación, ¿no es cierto? En definitiva, es la metodología. Si ustedes recuerdan, la metodología de investigación es un conjunto de pasos ordenados en los cuales puede intervenir un método o varios métodos. Entonces, ordenan, secuencian y sistematizan las acciones prácticas en relación a la orientación. Establecen procesos y procedimientos concretos de acción, ¿no? Entonces, establece cómo debemos experimentar, dónde debe experimentarse, tiempos de experimentación en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Establecen procesos y procedimientos concretos de acción en procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Especifican el tipo de relación que se establece entre el orientador y el orientado. Especifican el tipo de relación. Aquí es muy importante, puesto de que la intervención puede generarse a través inclusive de tutorías, puede generarse a través de encuestas, puede a través de conversaciones, a través de entrevistas que pueden guiar el tipo de relación entre orientador y orientado. Eso como funciones. Hay diferentes tipos de enfoques, ¿no? De una intervención. El tipo de enfoque teórico que fundamenta los análisis psicoanalíticos que hablaba, ¿no? Que podemos aplicar test, podemos aplicar entrevistas y más, psicoanalísticos, humanistas, evolutivos, conductistas y constructivistas. La finalidad, ¿no es cierto?, es una finalidad clínica diagnóstica, o sea, queremos diagnosticar, queremos saber qué es lo que está sucediendo, preventiva con el fin de, justamente utilizar la misma palabra, de hacer una prevención, un cuidado sobre lo que puede suceder. Educativa y potenciadora, que vamos a dictar sobre distintas estrategias para resolver un problema que ya hemos encontrado, relacionados a un sujeto de estudio o a un contexto en general, que en este caso lo que está hablando de persona y de ambiente. ¿Cuáles pueden ser los destinatarios? Un individuo, ya lo dije anteriormente cuando empezábamos esta clase, un sujeto de estudio, un caso de estudio, un grupo, características poblacionales, puede ser primario, asociativo y el contexto. Primario, de primera fuente, que vamos a estar trabajando con ellos, asociativo, que inclusive puede tener fuentes secundarias, relación entre A y B, y el contexto cuando analizamos todo un conjunto poblacional. Hay métodos directos e indirectos, nuevamente relacionados inclusive con la obtención de información, aplicación directa o método indirecto, también cuando tenemos información de fuente secundaria. ¿Cuáles son los contextos donde podemos aplicar esto? Educativo, comunitario, familiar, empresarial y laboral. Por lo tanto, a nivel de psicopedagogía, inclusive, se puede utilizar ciertos elementos para aplicar en el ámbito empresarial y en el ámbito laboral un proceso de intervención. ¿Cuáles son los ejes que nos van a guiar? Ejes está relacionado, si hablamos directamente de investigación, con las directrices para experimentar. Entonces, es muy importante determinar cuál es el eje, sobre cuál va a ser mi línea base, sobre cuál yo voy a aplicar mi intervención. Entonces, esta intervención va a ser reactiva, es decir, según me lo piden, hay un conjunto de escuelas que están teniendo un problema, como ahora, ¿no es cierto? Puede ser.
en el asunto de la educación en línea y en conjunto de que se están generando problemas, entonces me piden intervenir sobre eso. Es proactiva porque inmediatamente tiene que proponerse resolver el problema, hace una intervención directa con los estudiantes o con los discentes y también hace una intervención indirecta con los profesores familiares. Será muy interesante, por ejemplo, ahora utilizar este eje de intervención con los estudiantes, con los familiares, profesores, para saber cómo está la educación en línea. El otro eje es una intervención individual, por casos, ya no es de forma general. Ha existido un caso tal en donde hay un problema de aprendizaje, no es específico para toda la población, sino que trabaja sobre un caso de estudio. Luego puede ser también un colectivo, solamente a este colectivo le está pasando o solo a este grupo le está pasando. Hay una intervención externa, es decir, no hay directamente sobre la institución y también puede haber una intervención interna desde dentro del centro. Muchas veces es preferible a veces realizar una intervención externa para que no haya variabilidad de datos. Muchas veces se confunden los datos, muchas veces se hace mejora sobre los datos con el fin de decir, inclusive, aunque hay formas de determinar si es que se está diciendo en una encuesta, por ejemplo, si es que se está diciendo la verdad o no, de más o menos analizar eso, pero muchas veces una intervención interna puede establecer esa diferencia, es decir, puede llegar a no decir la verdad por múltiples circunstancias en una intervención que nace desde el interno. Por lo tanto, muchas veces se prefiere empezar desde una intervención externa, desde fuera, para poder analizar estos temas. Hay una intervención relativa a la demanda. Perdón, esto se me está repitiendo. Bien. Ya en el modelo clínico, que es el que sostienen ustedes, hay distintos tipos de modelos, por si acaso, hay una metodología para cada modelo y por lo tanto hay un conjunto de métodos para cada modelo. Entonces, es muy importante analizar eso, determinar cuáles son las características fundamentales de cada modelo y establecer cuáles son las soluciones que se pueden obtener. Entonces, la actitud del asesor facilita la exploración de las personas, siempre con una buena actitud. El papel del investigador también es no demostrar que existe aburrimiento, que existen otro tipo de descuidos, que existen otro tipo de inconvenientes. Responder a un problema, ya lo hablamos, características del investigador. O el orientador actúa como un experto, ¿no es cierto? En este caso ustedes, ser conocedores de la materia, van a actuar como un experto, conocen cuáles formas de solucionar los problemas, ya están en séptimo nivel, por lo tanto, saben manejar este tipo de elementos. Podemos hacer entrevistas, lo hemos dicho antes en unas diapositivas anteriores, conversar, tener entrevistas, pueden haber consejos terapéuticos, hacemos una orientación vocacional, se establece una relación de ayuda, de mejora para resolver el problema, y una intervención es personal o individual que se puede obtener con estos tipos de mecanismos, ¿no es cierto? Hay el modelo basado en programas, donde planificamos y evaluamos las acciones. Planificar, evaluar las acciones. Eso inclusive ya va directamente con el método experimental. Planificar y evaluar las acciones. Favorece integración profesional de los miembros de la comunidad educativa con una meta en común. Interviene directa e indirectamente, grupal, individual. Así se lo requiere. Hace una intervención sistemática, intencional. Se dirige al logro de objetivos para cubrir las necesidades planteadas e implica grandes rasgos. Esto es muy importante. En el modelo de programas, por favor, la parte más importante sería grandes rasgos, características poblacionales. Recuerden, grandes rasgos es igual a una característica poblacional. Análisis del contexto, elaboración de un programa y la evaluación. Por lo tanto, si quieren ustedes fijarse en la parte fundamental de un modelo en programas, tienen que acordarse siempre de qué cosa. De que esto está basado en una característica poblacional que implica grandes rasgos. El análisis del contexto. Saber cómo es mi población. Tengo que elaborar un programa, un conjunto de pasos para resolver un problema y la evaluación. Por lo tanto, está relacionado directamente con un método experimental. Dos cosas debo acordarme entonces del modelo basado en programas. Uno, la característica poblacional y basado en el método experimental. Listo, con eso ya tengo más o menos cubierto cuáles serían las características de un modelo basado en programas. Hay otro modelo de intervención basado en consulta. Proporciona información de consejo, ayuda, hace una intervención directa o indirecta, desarrollo de proactividad, muy proactivo, ¿no es cierto?, resuelve problemas, actúa en el ámbito educativo, generalmente, recuerden, un modelo de consulta
no es muy aplicable un modelo empresarial. Recuerden que dijimos que también que la psicopedagogía pudiese aplicarse a un modelo empresarial, pero actúa más en un modelo educativo este tipo de modelos y hace una atención de problemas de prevención y desarrollo. Por lo tanto, ¿qué debo acordarme de un modelo de consulta? Atención de problemas de prevención y desarrollo. Está relacionado mucho con el aspecto teórico, con mucho del planteamiento teórico que es necesario analizarlo. Por lo tanto, llegaría desde el modelo teórico, todo el aparataje teórico, hasta el aspecto metodológico y probable solución de los problemas. Entonces, todo esto involucra un modelo de consulta que tengo que acordarme de atención de problemas de prevención y desarrollo. Es la característica fundamental de un modelo de consulta basado en una intervención psicopedagógica. Hay modelos mixtos también, modelos institucionales, en donde se puede combinar cuál es la estrategia de la institución versus el modelo de intervención. Puede ser clínico, ¿no es cierto? Puedo combinar ambas partes. Modelo comprensivo, desarrollo de habilidades y competencias que necesito a nivel empresarial, por ejemplo. Modelo macroscópico de intervención multidisciplinar y grupal, es decir, caso de estudio versus el grupo, también puedo hacerlo. Un modelo microscópico de intervención individual y remedial, cuando hago recomendaciones y también trato de resolver un problema. No solamente me quedaría en la teoría y la metodología, sino también ya le aplico la experimental. Un modelo holístico en donde voy observando las distintas características poblacionales y le doy forma a una estructura. Y un modelo ecológico de intervención en el ambiente, es decir, cuál es mi ambiente de aprendizaje, cómo está resolviéndose el problema de enseñanza-aprendizaje en un contexto determinado. Y además también podemos tener un modelo de intervención social. Es decir, yo puedo ir sobre ciudades, puedo analizar países inclusive, de cómo está siendo la enseñanza educativa en estos momentos. Todo esto se encuentra basado en ¿qué? En la metodología de investigación, en la forma como nosotros queremos aplicar cada uno de los métodos y seleccionar el modelo adecuado de intervención. Aquí viene nuevamente otra de las características del investigador. Tengo que afianzarme en qué cosa, en la teoría. Tengo que decir, mi modelo de intervención es clínico, mi modelo de intervención es, mi modelo de intervención es clínico, mi modelo de intervención puede ser mixto, mi modelo de intervención es que actúo inmediatamente, no solamente doy soluciones, sino que también me afianzo en la práctica anterior. Mi modelo también es de una intervención directamente sobre la institución, ¿no es cierto? No solamente sobre los casos de estudio. Entonces yo puedo ir analizando y determinar cuál es mi mejor modelo de intervención según el contexto en el cual quiero aplicarlo. Entonces hay el modelo de consulta, hay el modelo de programas, hay el modelo clínico, ¿no es cierto? Modelo de consulta, modelo de programas, modelo de consulta, modelo clínico, y hay los modelos mixtos. Deme un minutito, por favor. Solo deme un minutito, por favor. Perdón, que tenía un inconveniente aquí. Un momentito, y ahora sí. Entonces, continuamos, por favor. Existen 3 modelos de intervención. Natasha, por favor, indíqueme cuáles son esos modelos de intervención, por favor. Natasha. Hola. ¿Sí me escuchan?
Sí, profe. Sí, profe. Ok, Natasha, por favor, ¿cuáles son los modelos de intervención? Habían 3 modelos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos modelos de intervención, por favor? Yo le digo, profe, son modelo clínico, modelo de consulta y modelo mixto. Perfecto. ¿En qué debemos acordarnos en el modelo de consulta? Había una característica básica del modelo de consulta. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la característica básica del modelo de consulta? Ahí está, ¿no es cierto? Característica básica del modelo de consulta es la atención de problemas de prevención y desarrollo. Recuerden eso, por favor. Atención de problemas de prevención y desarrollo. Siempre se basaba en la teoría y luego va hacia la metodología. Luego, en el modelo basado en programas, hace grandes análisis del contexto, características poblacionales. Recuerden siempre fijarse en lo que dice implica grandes rasgos. Hace características poblacionales, elaboración del programa y evaluación. Por lo tanto, ahí tenemos característica poblacional, análisis del contexto, y va hacia el aspecto experimental, que es la elaboración del programa y la elaboración. Hablamos del modelo clínico, en donde actuamos como un experto. En este caso, ustedes ya... El modelo clínico dice, voy a actuar como experto. Como en este caso voy a actuar como experto, voy a aplicar mi modelo clínico. En este caso, como voy a actuar como una intervención de grandes rasgos, voy a utilizar características poblacionales. Como voy a utilizar características poblacionales, mi modelo de intervención va a ser un modelo basado en programas. Como ya hago un modelo de consulta, hago, ¿qué cosa? Una intervención de problemas. Si voy a hacer prevención, mi modelo de intervención va a ser un modelo de consulta. Y si voy a hacer un modelo mixto, pues hago una combinación entre cada uno de ellos, inclusive relacionados al ambiente de aprendizaje y más. Por favor, guardarse estos elementos. Repito una vez más. Si es que hacemos modelo clínico, digo, a ver, en este momento tengo que actuar como experto, por lo tanto, mi modelo va a ser clínico. Listo. Si es que necesito intervenir sobre características poblacionales y experimentar, entonces va a ser mi modelo basado en programas. Si es que necesito hacer prevención, ¿no es cierto? Y basarme en la teoría. Prevención, ¿qué es lo que está pasando? Mi modelo va a ser de tipo consulta. Y luego puedo hacer una combinación de ellos, inclusive analizando qué cosa, el ambiente de aprendizaje, el contexto en el cual nos encontramos y podemos enfatizar en la resolución de problemas. Hay diferentes tipos de intervenciones, ¿no es cierto? Que ya vemos directa, indirecta, sobre un caso de estudio, sobre un grupo, sobre una población y más. La intervención puede ser prioritariamente indirecta, dice solamente a través de asesorías. La intervención puede ser también de tipo grupal, tiene características de población. Si hacemos intervención grupal, por favor indíquenme en qué modelo estamos asentados. Si hacemos intervención de tipo grupal, características poblacionales, ¿en qué modelo estamos asentados? ¿En qué modelo de intervención generalmente? Por favor. ¿En qué modelo de intervención? En el modelo de programa. Modelo de programas, perfecto. Si soy proactivo, enfocado en prevención y desarrollo, ¿en cuál? Modelo de consulta. Modelo de consulta. Modelo de consulta. Y si hago intervención prioritariamente indirecta, ¿solo hago asesorías? Programa. Puede ser modelo de programas. Clínico. Ajá, puede ser clínico. Por eso, entonces, Clínico si hago es cuando asesorías... se aplica una metodología directa. Correcto. Si hago intervención indirecta, puede ser inclusive un modelo mixto, ¿no es cierto? Porque voy a asesorar, puede ser una combinación de todos. Entonces, en base, por eso es necesario conocer la teoría. Yo escojo cuál es mi modelo de intervención. No puedo intervenir como yo quiera. Papel del investigador. No puedo tomar mi decisión como yo quiera. Siempre tiene que establecerse en base a la teoría. Por eso es necesario aprenderla y conocerla. Bien, el desarrollo de programas de acción para atender las necesidades detectadas. Muy importante las características. La función del orientador, en este caso de ustedes, del investigador, es prioritariamente indirecta, prestar más atención a la consulta del centro educativo y de los profesores. Ahí estamos sobre un modelo de consulta innegable. La intervención directa con el alumno establece ciertas circunstancias cuando el orientador lo considera oportuno. Es decir, cuando es convocado, cuando es llamado eje.
Recuerden ustedes el eje de las intervenciones. Recuerden este tema. La intervención directa con el alumno establece ciertas circunstancias cuando el orientador lo considera oportuno. ¿Qué eje, primero o segundo, que observamos en la gráfica, ¿no es cierto? Este eje, primero o segundo, voy a utilizar. Me regreso a donde estaba. Si es que digo, la intervención directa con el alumno establece ciertas circunstancias, estoy escogiendo el método, escogiendo una metodología valedera científicamente hablando basada en la teoría. Por lo tanto, yo tengo que respaldarme para obtener conclusiones adecuadas. Si yo digo, la intervención directa con el alumno establece ciertas circunstancias cuando el orientador lo considera oportuno, ¿sobre qué eje estoy actuando? Tendríamos dos ejes, intervención reactiva a la demanda, intervención individual. ¿Sobre qué eje estoy actuando? ¿Sobre cuál de los dos ejes estoy actuando? Mis niños, ¿sobre cuál de los dos ejes? El instante que sostengo que la intervención directa con el alumno establece ciertas circunstancias cuando el orientador lo considera oportuno. ¿Qué tipo de eje es ese? Intervención directa con el alumno. ¿Será el primero o el segundo eje? El segundo eje nos está hablando de qué cosa, de una intervención individual, ¿no es cierto? Profe, no le escucha bien. ¿No se me escucha? Está entrecortado la clase. Híjole, Profe, está recortado. No se le escucha bien. un ratito. No, profe. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan ahí o no? Está entrecortado. Se le escucha entrecortado, profe. A ver, un momento, ese es el problema que estaba teniendo. Si es que puedo hacer un cambio aquí. Un momentito, por favor, que estoy cambiándome de red de internet hacia el celular a ver si es que sirve. Hola. Ahí está mejor, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, se escucha mejor. Profe, ahí sí se le escucha. Ya. Entonces, estaba yo preguntando. Estaba preguntando que si es que tenemos nosotros una intervención directa con el alumno, para establecer ciertas circunstancias, cuando el orientador lo considera oportuno, ¿sobre qué eje de intervención estamos actuando? ¿Sobre el primero o el segundo eje? El segundo, profe. Sobre el segundo eje, perfecto. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos identificar cuáles son nuestros modelos de intervención. ¿Cuáles son nuestros modelos de intervención? Tenemos el modelo clínico, ¿no es cierto? Tenemos un modelo que podemos combinar, un modelo basado en programas, un modelo basado en cuestionamientos, es decir, en consultas, ¿no es cierto? Consultas. Perfecto. Y además sabemos los ejes. Muy importante para tomar las estrategias metodológicas adecuadas sobre qué eje de intervención tengo que definir mi problema. Porque si es que lo hago al azar, no tengo nada sobre cuál dirigirme, no tengo una estrategia de intervención y por lo tanto probablemente mi investigación o mis resultados de la intervención no sean válidos, porque necesito inmediatamente utilizarlos y luego interpretarlos. El modelo psicopedagógico implica entender que el aprendizaje es de consecuencia, ¿no es cierto?, a partir de contextos o característica poblacional. Adoptar un enfoque sistémico, paso a paso, muy metodológico, con el fin de que la institución pase a ser un objeto de intervención o un sujeto de intervención. El trabajo colaborativo es fundamental para su desarrollo. Necesitamos un trabajo multidisciplinario, no puede ser un solo trabajo, no puede ser una sola persona trabajando. Hay un equipo multidisciplinario que se utiliza. Por lo tanto, hay nuevas alternativas. Ya hablamos de que podemos ser un aprendizaje conductista, un aprendizaje constructivista, un modelo educativo de intervención psicopedagógica, que también puede ser empresarial, una intervención orientada al desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación,
una base constructivista y sistémica y, por supuesto, tiene que ser colaborativo. Perfecto. Entonces, recuerden, para hacer una intervención, las características es, en este momento, del investigador es, ¿qué cosa? Saber el concepto. La intervención es un conjunto de elementos, aplicar mi conocimiento para resolver un problema. Esto tiene métodos de intervención. Esos métodos de intervención, ¿cuáles eran, por favor? Método basado en consulta, ¿qué más? Método clínico. programa, ¿qué más? Método basado clínico. Modelo mixto. Clínico y el mixto. Modelo mixto. Que digamos aquí aprendizaje colaborativo, pero además necesitamos nosotros los ejes de intervención. El uno está basado en lo individual y el otro está basado en lo grupal. Tenemos que hacer una distinción a pesar de que estemos utilizando un método mixto y conocer cómo estamos realizando este tipo de intervenciones. No podemos hacer intervenciones al azar, siempre tenemos que utilizar datos válidos como Ecuador en cifras, datos válidos como los datos de, por ejemplo, la característica poblacional que hemos visto en el estudio de Alonso Honey, ¿no es cierto? Por favor, con esto entonces nosotros culminamos nuestra clase, que muy agradecido de ustedes, revisar el contenido teórico, obtener su estilo de aprendizaje como característica poblacional, tener en mente cuáles han sido los métodos, por favor, de intervención, qué es la intervención, cuáles son los ejes de intervención, y por favor, estudiamos un poquito eso para la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe, ¿nos puede ayudar con...? Sí, profe. Con las diapositivas. Ya las estoy subiendo. Sí, ¿por qué nos puede ayudar con los diapos, por favor? No hay ningún problema, enviaré las diapositivas tanto a WhatsApp como las subiré en el entorno virtual para consulta de ustedes, por favor, ¿ya? profe. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Ya, ¿Más profe. cosas? Las cifras podemos hacer en grupo. Por el momento no. Por el momento no, vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Ya hemos aprendido métodos de intervención. Sabemos de que tenemos que utilizar nuestros datos válidos. Por el momento no. Luego, cuando ya tengamos estilos de aprendizaje parecidos, vamos en grupo, ¿les parece? Porque hay que necesario intervenir. En este caso vamos a hacer una intervención probablemente basada en programa, en este experimento que estamos haciendo con ustedes, y más cosas. ¿De acuerdo? Por el momento no. Luego ya podemos trabajar en grupo. ¿Les parece? Profe, una pregunta. Dígame, le escucho. Ya. Profe, antes que nada, cuando se hace con la base de las preguntas, o sea, 0-1, para sacar la gráfica, se tenemos... Repítame la pregunta, por favor. Que se va Profe, con usted también puede registrar la asistencia a la plataforma. Sí, ¿cómo? Ya les registro yo la asistencia, por favor. En eso no habrá problema. Entonces, hasta luego, pase bien. Hola, ¿sí me escucharon la respuesta? Hola. No, profe, se le... No, profe, se le Que por la asistencia ya les registro yo en el aula virtual. Ya, dicen gracias. Profe, gracias. Bien, ¿alguna otra Ya, pregunta? profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok, listo. Entonces, por favor, nos encontramos la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Profe, pase.